Hoy, viernes 19 de julio, es un día señalado en el calendario porque hoy terminan de fabricarse 2 modelos de coche en las instalaciones de Stellantis en Figueruelas, lo que va a obligar al grupo a prescindir de, hasta 350 de sus trabajadores. Es la consecuencia directa, pero la indirecta está en las empresas auxiliares que hasta la fecha han venido sirviendo. En concreto, hablamos de los modelos Opel Crossland y el C3 Aircross, que ahora pasarán a fabricarse en otras plantas de la compañía fuera de España. Para analizar estas y otras noticias recientes que hemos conocido en el sector de la automoción, nos acompaña en los estudios de Buenos Días Aragón David Romeral, gerente del clúster de la automoción y movilidad de Aragón. Señor Romeral, buenos días. Hola, buenos días. Esta es una de las noticias destacadas del día, pero permítame que recuerde a los oyentes, porque lo hemos venido contando como un salpicado a lo largo de la semana, que el mercado además deja en los últimos días otras noticias negativas. El cierre de Pirineo Metal en Cuarte de Huerva, que asegura haber perdido el 60% de sus pedidos industriales. También hemos conocido esta semana el anuncio de ERE para la plantilla de 135 trabajadores de la compañía Bosal en Pedrola, tras perder su acuerdo con Volkswagen. En primer lugar, le voy a pedir que nos ayude a recordar la magnitud del sector de la automoción en Aragón. ¿Cuántas personas trabajan en Stellantis? ¿Cuántas trabajan en auxiliares? Para luego contar en la magnitud que tienen estas noticias que estamos contando. Bueno, en Stellantis aproximadamente son unas 5.000 personas y otras 20.000 en todo lo que tiene que ver con la industria auxiliar, 25. Si incluimos la movilidad, estamos hablando de cerca de 35.000 personas en nuestra región que trabajan directa o indirectamente para la fabricación de vehículos. 5.000 trabajadores en Stellantis, estamos hablando de esos 350 por esos 2 modelos. ¿Qué repercusiones va a tener el punto y final de la fabricación de estos 2 modelos? Bueno, ha habido un par de años donde la planta ha ido incorporando nuevos vehículos, ¿no? El Peugeot 208, el Lancia Epsilon, llegando hasta fabricar 5 modelos que nunca había sucedido. La empresa está repartiendo, por así decirlo, todos los vehículos que se fabrican por toda Europa, ¿no? Ahora nos encontramos con un mercado a la baja, donde además los vehículos eléctricos no terminan de despegar sus ventas. En lo que va de año suponen solo el 13% del total de los coches que se venden en Europa. Disculpa, y en España no llega al 5%, ¿no? Se ha hecho una apuesta fuerte por la electrificación de los vehículos, tanto por la propia Stellantis como por toda la industria auxiliar, que se ha preparado para fabricar componentes para esos vehículos eléctricos, pero el mercado no está respondiendo, ¿no? Entonces ahora nos encontramos con esa incertidumbre, añadido a que estos 2 modelos que ya estaba previsto se van a dejar de fabricar. Aún así, la planta se va a quedar con 3 modelos, el Lancia Epsilon, el Peugeot 208 y el Opel Corsa. Y va a depender del éxito por ejemplo, de ese nuevo Lancia Epsilon, que va a servir para relanzar la marca, ¿no? Y que también es la primera vez que un coche de una marca italiana se fabrica fuera de Italia, ¿no? Pues si es un modelo de éxito, pues puede ser que a finales del año o principios del año que viene veamos volúmenes superiores, ¿no? Pero sí que hay claramente 2 etapas en este año, ¿no? Hasta el verano, con la planta a pleno rendimiento y evidentemente toda la industria auxiliar trabajando para ella, y después del verano, que va a haber una contracción de la producción de vehículos. Estas 3 noticias de las que hablábamos se leen todas en la misma dirección. ¿Son síntoma de este contexto que acaba de explicar, señor Romeral? Bueno, pueden depender, son síntomas de este contexto. También lo que estamos viendo es que hay empresas que están decidiendo internalizar ciertas producciones, ¿no? Hemos estado unos años donde la subcontratación, el outsourcing, donde las grandes empresas se centraban en
en aquellos procesos que eran clave para su negocio y subcontrataban a otras empresas más pequeñas algunas de las tareas, ¿no? Entonces es una mezcla de las dos tendencias y sobre todo fruto de esa incertidumbre, ¿no? De una dirección que, si hubiéramos hablado el año pasado, pues veíamos que las ventas de vehículos eléctricos crecían constantemente, cada vez tenían más cuota de mercado, y ahora hay una relación directa entre ayudas y ventas. Es decir, Alemania ha dejado de subvencionar la compra de vehículos eléctricos, han caído las ventas en Europa. Italia ha puesto en marcha ayudas, se han duplicado las ventas en un mes. Entonces, bueno, el consumidor al final no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Y entonces estamos viendo que se están vendiendo 2 coches de segunda mano por cada coche nuevo, ¿no? Y esa incertidumbre del consumidor, que no sabe qué hacer, pues se traslada a las plantas de producción, ¿no? Que están expectativas a ver qué dirección toma el mercado. Ahora mismo, o al menos eso es lo que parece, el vehículo eléctrico, con todas estas circunstancias que cuentas el futuro, pero no acabamos de arrancar. Ahora mismo Aragón, ¿cómo está en la producción de piezas, de componentes para coches eléctricos? De lo que producimos, ¿qué volumen o qué porcentaje corresponde a coches eléctricos y qué porcentaje no? Los 3 vehículos que van a quedar en Figueruelas tienen versiones eléctricas y versiones híbridas, lo cual ya es una ventaja en cuanto a que han generado que la industria auxiliar fabrique ciertos componentes, ¿no? Pero la clave de esos vehículos son 2. Es el motor eléctrico, en el caso de que sean 100% eléctrico, y la batería, tanto para los híbridos como para los eléctricos, ¿no? Esos componentes esos 2 grandes piezas no se están fabricando en Aragón, ¿no? Vienen de fuera. De ahí la importancia de la posible ubicación en Aragón de esa fábrica de baterías, ¿no? Porque ganaríamos pues un porcentaje muy importante del valor del vehículo, sería Made in Aragón, ¿no? Históricamente, desde que General Motors se instaló en Figueruelas, pasó por Opel, pasó por los distintos cambios, los vehículos de combustión siempre han traído los motores de fuera de Aragón, ¿no? Nosotros nos hemos especializado en las piezas estructurales del vehículo, en chasis, en las piezas de interior, que los vehículos eléctricos también las tienen, ¿no? Pero sí que había algunas empresas trabajando en esos sistemas de propulsión, pero pocas, ¿no? Había otras regiones de España donde se fabricaban motores que pueden estar mucho más afectados, ¿no? El coche eléctrico nos trae esa oportunidad, ¿no? El poder conseguir que una de las piezas más importantes y de más valor pudiera ser fabricada aquí, pero tendremos que evidentemente esperar. Pero sí que es un punto clave para la evolución, para el presente del sector y el futuro a largo plazo. Muchas preguntas deja en el aire, pero en cualquier caso, y sobre las auxiliares, que por cierto están, hay que recordar, repartidas en buena parte del territorio, que hablamos de Zaragoza, hablamos de Figueruelas, entre las afectadas por el fin de estos vehículos está Proma en Épila, está Forvia en Tarazona, en fin, todas estas empresas van a tener que hacer, entiendo por lo que me dice, un esfuerzo muy importante para que, si se da el paso hacia el coche eléctrico, estén preparadas ya no solo para seguir fabricando lo que hacían hasta ahora, sino para dar un paso en firme hacia la fabricación de otro tipo de elementos de esos coches. Correcto, y las inversiones ya se han realizado, pero se van a seguir fabricando vehículos de combustión por lo menos hasta 2035, o sea, no podemos olvidarnos de esos otros vehículos. E incluso si pensamos de manera global, Europa solo supone el 15% del mercado mundial. Estamos hablando de una fabricación aproximada de entre 90 y 100 millones de vehículos en todo el mundo, ¿no? Que algunos evidentemente van a seguir siendo de combustión. La mayoría, ¿no? Europa, evidentemente, y China son los que han dado ese paso. Por lo tanto, son momentos de inversiones importantes, pero no puedes dejar de seguir trabajando hacia el motor de combustión, pero evidentemente el futuro nos lleva a la electromovilidad, ¿no? Y entonces son momentos, por lo menos, con incertidumbre, ¿no? Y esa incertidumbre yo creo que viene
principalmente del consumidor, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de movilidad tengo? ¿Cuáles son los desplazamientos que hago todo el día? ¿Me vale el coche eléctrico para mi día a día, ¿no? Por ejemplo, tengo un híbrido enchufable y ahora he mirado, desde la última vez que eché gasolina, pues he hecho 600 kilómetros y el consumo 1,7 litros, ¿no? Porque he hecho muchos desplazamientos por ciudad. Y dices, bueno, pues ¿por qué no te compras un eléctrico? Bueno, los fines de semana voy al Pirineo y no tengo punto de recarga y demás. Entonces, cada uno nos estamos adaptando a esas necesidades y vemos que el eléctrico no es la solución para todo el mundo, ¿no? Y ahí es donde creo que esa apuesta hacia un único modelo de movilidad es quizás donde la Unión Europea debería quizás de replantearlo. Es decir, por supuesto, la descarbonización es clave, pero ver todas las opciones posibles en función de lo que necesitamos cada uno de nosotros para movernos. Al final estamos en un momento de transición, está claro, no sabemos muy bien hacia dónde, pero esto tiene repercusiones, tiene consecuencias para un sector que nos ha dicho llega a emplear incluso a 35.000 personas, 25.000 si nos ceñimos únicamente a la fabricación de coches, pero hasta más. ¿Tienen datos, manejan datos en el clúster sobre cuántos empleos pueden verse afectados por este momento de transición? ¿Cuántas empresas pueden, no sé, este momento de transición, a cuánta gente puede llegar a afectar? No tenemos datos concretos. Sí que hablamos de que puede haber una relación de 1 a 3, 1 a 4 entre los puestos de trabajo de una fábrica como la de Figueruelas y la industria auxiliar que puede estar suministrando a Figueruelas, ¿no? Pero uno de cada 3 puestos de trabajo. Sí, uno y 3 fuera, ¿no? 3 en la industria auxiliar. Pero hace 2-3 semanas os hacíais eco de la inauguración de una nueva fábrica en Borja, de la empresa coreana KDK, que en este caso creo recordar que hablaba de la creación de 150 nuevos puestos de trabajo de una empresa que ha conseguido nuevos pedidos de otras marcas, que esa es al final una de las ventajas que tenemos en Aragón, ¿no? Que al final en 300 kilómetros a la redonda se encuentran todos los fabricantes nacionales, salvo la planta de Stellantis en Vigo, ¿no? Y que a veces puedes compensar la pérdida de un modelo con la adjudicación de otros modelos para otros fabricantes. Por eso no tenemos cifras en cuanto a que cada empresa tiene su plan de diversificación, su plan comercial y no los conocemos. Uh-huh. Vamos al melón de la fábrica de baterías, porque en este momento de transición esa, creo que lo apuntaba, puede ser pues una apertura determinante para el sector. ¿Qué sabemos de esa fábrica? ¿Cuándo puede llegar? ¿Dónde puede llegar? ¿Qué es lo que saben? Sabemos lo mismo que vosotros, que el PERTE 3, cuando se abrió el plazo, Stellantis presentó el proyecto el primer día, con lo cual el proyecto sigue vivo y a la espera de que probablemente pues, en septiembre, octubre pueda haber una resolución adicional. Ojalá sea el espaldarazo definitivo, ¿no? para poder dar una gran noticia, que es lo que comentábamos, ¿no? que un poco pues dará estabilidad, al menos en Aragón, al sector automoción y movilidad por los próximos años. Para frenar ese 3x1 trabajadores que decíamos, ¿no? Esa puede ser la solución. Sí, sobre todo porque una fábrica de baterías no solo es las personas que trabajarían dentro, sino también un ecosistema de otra serie de empresas que se instalarían alrededor o cercanas. O las que se transformen. Exacto, que fabricarían ciertos componentes para esa batería eléctrica, ¿no? Se estimaba en el proyecto de una posible creación de 2.000, 2.500 empleos, que luego tendría otro efecto indirecto en la industria auxiliar, ¿no? De ahí la importancia, ¿no? de ese proyecto y sobre todo siguiendo hacia el 2035 con la prohibición de vehículos de combustión, sería pues eso, garantizarnos que los vehículos del futuro tienen una gran parte del valor del vehículo fabricado en Aragón. Uh-huh. Mientras tanto, nos vamos a hacer eco de una información que publica hoy el periódico de Aragón, que nos cuenta que empresas chinas del automóvil están sondeando Aragón como destino para sus inversiones, visto que la Unión Europea pone difícil o aplica aranceles a que los coches chinos puedan entrar. Se interesan estas empresas por fabricar desde aquí Aragón. Le pregunto, señor Romeral, ¿es un sitio atractivo? ¿Las visitas que están recibiendo lo confirman?
En enero de este año presentamos nuestro plan estratégico y con distintos medios hablábamos de que uno de los objetivos del clúster era ese, ¿no? Era la posibilidad de atraer nuevos fabricantes chinos, ¿no? Porque veíamos que el mercado estaba cambiando. Ya el año pasado una marca china fue la más vendida en España durante 2 meses y bueno, en lo que va de año pequeñas marcas chinas han multiplicado por 5 las ventas en Europa, ¿no? Y el grupo SAIC ha sobrepasado ya los 100.000 vehículos. Cada vez se ven más. Cada vez se ven más. Y bueno, los aranceles se han impuesto porque las reglas de juego no se respetan en China como se hacen en Europa, y evidentemente pues también ha acelerado el proceso que vimos con las marcas japonesas en los 80, que vimos con las marcas coreanas y que ahora es el momento de las marcas chinas, ¿no? El ver que aquí se venden entre 13 y 14 millones de coches, que ellos la tecnología del vehículo eléctrico la tienen más desarrollada que nosotros, porque al final hay mucha distancia entre China y Europa, y que si les ponemos unos aranceles del 40% a los vehículos, puede resultar ser más económico fabricar en Europa. Si se fabrica en Europa, evidentemente Aragón tiene experiencia, tiene trabajadores cualificados, tiene muy importante para los vehículos eléctricos una gran generación de energías renovables, y también hubo una noticia hace un par de meses de la firma de un convenio entre Forestalia y un grupo chino para suministrar energía verde a la industria de automoción. Tenemos muchísimas ventajas que ofrecer a esos fabricantes chinos, ¿no? Que ojalá, están analizando evidentemente todo el territorio español. Aragón es una de las posibilidades, pero tenemos que saber vender esas ventajas para trabajar quizás en paralelo, ¿no? Igual, además de la fábrica de baterías, pues también podemos anunciar un fabricante chino. Ya se ha instalado uno en Barcelona, en la antigua planta de Nissan. Otro ha anunciado su instalación en Hungría, otro en Turquía. O sea, son las 3 primeras noticias que conocemos. Pero estamos hablando de que hay más de 30 fabricantes de vehículos chinos y con volúmenes suficientes como para poder pensar en implantarse en Europa. ¿Y estamos cerca de que uno de ellos pueda aterrizar en Aragón? Son decisiones que tardan tiempo, pero bueno, que se planteen ya, que haya habido alguna visita a reconocer en terreno. Creo que la última este sábado, por lo que cuentan nuestros compañeros del periódico. Pues eso ya creo que es una buena noticia, ¿no? El que vengan a ver in situ, que vean el tejido industrial que tenemos, las oportunidades que ofrece Aragón, y que estemos en la pelea por conseguir que si deciden implantarse en Europa, que es la primera decisión que tienen que tomar, bueno, pues que sea en Aragón donde lo hagan. Ya me perdonará que insista, pero se quedaron contentos con la última visita, con la de este sábado. Es una información que han publicado vuestros compañeros del periódico de Aragón y que yo prefiero no contestar al respecto. Es decir, es muy importante mantener la confidencialidad en este tipo de procesos, porque al final no podemos dar pistas a otras regiones españolas, ¿no? que verán que nos estamos moviendo y que evidentemente tenemos al menos alguna posibilidad. Pues David Romera, gerente del clúster de la automoción, gracias por haber estado con nosotros y esperamos volver a charlar ya en septiembre con esas buenas noticias que estamos esperando. Gracias. Ojalá sea así. 8:35, en breve tiempo de tertulia en este Buenos Días Aragón. Cristina Pedroche, buenos días, hola. Buenos días. Alejo Stivel, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Rosalén, bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días. Fernando Aramburu, buenos días. Muy buenos días. Beatriz Luengo, bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? La Cadiera. A partir de las 10 de la mañana en Aragón Radio. Con Óscar Vegas. Disfruta de la mañana con nosotros. Vive Latino 2024. Hombres G, Mikel Izal, Bomba Estéreo, Los Planetas, SFDK y muchos más. Gastronomía, zonas de ocio y descanso. 24 horas de música y 3 escenarios en el Espacio Expo, el recinto más espectacular de la ciudad. Despide el verano el 6 y 7 de septiembre en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical más importante del mundo.
Vive Latino. Amiga, ¿sabes a dónde van los envases de vidrio? No. Pues te voy a dar una pista. Verde, que te quiero verde. Verde, viento verde, ramas. Tarros, frascos y botellas de vidrio Aliglú verde. Reciclaro. ¡Reciclaro! Ecovidrio, Ecoembes y Gobierno de Aragón. Las tardes del verano en Aragón Radio. La mejor música en el tardeo. De 3 a 5 y media de la tarde con Rafa Moyano. Canciones que os hagan felices, así que seguimos esperando. Y toda la actualidad en No Llegues Tarde. De 5 y media a 8 de la tarde con Lorenzo Río. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Estamos empezando un día más. Hoy las tardes del verano, pásalas con nosotros. Aragón Radio, la radio que cree en ti. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Dale rig, all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Pues un poquito más tarde de lo habitual, porque estaba siendo muy interesante, y enseguida vamos a comentar la conversación con el gerente del clúster de la automoción, con David Romeral. Nos acompañan ya en los estudios de la radio autonómica Óscar Civieta, periodista. Buenos días. Buenos días. María López también está ya por aquí. Buenos días. Hola, buenos días. Y a Jesús Morales creo que lo tenemos ya por ahí también. Jesús, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues pendientes estamos de comentar esa conversación, pero Ainara, antes... Es viernes y lo que queremos preguntar es por los planes para el fin de semana y sobre todo cómo se preparan nuestros oyentes para capear el calor. Además, de verdad, no se ha batido, como nos ha dicho Luismi, ese récord, pero casi, ha sido casi. Cosa, vamos, muy, muy cercana. Bueno, primera ola de calor. Zaragoza, entre las ciudades que ayer en España marcó a la sombra los 40 grados. Y este fin de semana, para quienes no trabajen, será buen momento para buscar sombra. Aquellos lugares aragoneses más frescos, piscinas naturales, seguro, pozas, ríos. Cuéntanos dónde están esos lugares, aunque la gente no es muy dada a compartir rincones para que no vayamos todos a la vez. Pero bueno, yo por si acaso pregunto, ¿rincones de Huesca, de Teruel o de Zaragoza para aliviar el calor este fin de semana? ¿Dónde podemos encontrar esos lugares? En la capital aragonesa hemos despertado con 25 grados de temperatura. ¿Cómo habéis despertado vosotros y dónde? Nos lo ponéis en un mensajito para hacer un mapa de temperaturas. Y también qué marcan los termómetros ahora y cómo condiciona vuestra vida el que vayamos a pasar unos días de calor. 608-578-412. O te escuchamos o te leemos. Y a partir de las 9:30, además, tiempo a la carta con Luismi Pérez, así que hacemos una batidora de mensajes con esos planes, con si condicionan o no cómo planteáis el fin de semana y vuestras peticiones para el tiempo. No sé, María, en tu caso, el fin de semana, si tienes planes para huir del calor, ¿cómo te lo planteas? Pues en este caso sí, son, entre comillas, obligados, ya que tengo un cumpleaños que es fuera de la comunidad, es más en el norte, con lo cual ya nos han dicho que de máxima 25. Igual nos tenemos que llevar chaqueta para el frío. Hombre, y preocupada te veo además. Muchísimo. No, me reía antes porque justo como decía la noticia Ainara, los del Valle de Benasque y Cerler en concreto no están muy de acuerdo con esto del arreglo del congosto, no se les vaya a llenar el valle durante todo el año. Así que hay que mirar todos los intereses. Óscar, sí. ¿El fin de semana tú te lo planteas también para huir del calor o...? Pues no tengo nada especial este fin de semana, bajaré más a la piscina de lo habitual, tengo la fortuna de tener piscina allí en el bloque y bajaré un poco más. Y me sumo a lo que comentaba Ainara de lo de las pozas. Yo hace no mucho, un par de semanas, estuve un poco más por el Matarraña y allí hay muchísimas para elegir y lugares preciosos y algunos de ellos, no voy a decir el nombre, bastante poco masificados. Pues esa es la suerte. Son sitios que hay que llevar es como cuando en invierno se va a coger setas o en otoño, que hay que cuidarse mucho de contarlo. Jesús, en tu caso, ¿cómo viene el fin de semana? En mi casa, como es previo a vacaciones, todavía me quedo en Madrid y estoy viendo que con 37 grados, o sea que madre caluroso mía. Viene. Pero no son los que tienes ahora, ¿no? Ahora mismo, ¿qué es lo que ves por ahí? Ahora fenomenal, ahora estamos a 22, pero bueno, a punta maneras, la verdad que ya está
Está caliente. Mira, 22 son menos que aquí, que de buena mañana ya teníamos 25. Óscar, María Jesús, no sé si habéis podido escuchar la conversación que manteníamos con el gerente del clúster de la automoción. Un momento, bueno, pues previo a vacaciones, que llega con cambios, con fin de producción en algunos modelos. Eso que siempre se dice que cuando Stellantis estornuda, Aragón se resfría. No sé si estamos en ese momento, pero bueno, ¿cómo veis vosotros ahora mismo la situación del sector y sobre todo esperando esa noticia que llevamos tanto tiempo comentando, esa esperada llegada de la fábrica de baterías aquí a Aragón? Óscar. Yendo en primer lugar a lo que ha comentado David Romeral, yo creo que ha dejado varios titulares interesantes, ¿no? Esa equivalencia que decía que se venden 2 coches de segunda mano por cada coche nuevo, me parece que es interesante. También lo que ha dicho de que allá parece que está demostrado, ¿no?, que allá en los países en los que hay más ayudas, las ventas suben, y donde se eliminan, como ha sucedido en Alemania, por ejemplo, las ventas se reducen. También ha recordado que el coche de combustión se va a construir hasta 2035, que podría darnos un poco de tranquilidad, ¿no?, porque estamos hablando de que es el coche, de que todo es el coche eléctrico. Bueno, se van a seguir construyendo coches de combustión. Y después el tema de la descarbonización, ¿no? Yo creo que no se puede dar marcha atrás en la descarbonización, que no se puede dar ni un paso atrás en la descarbonización, pero evidentemente hay que tomar medidas correctoras para que este proceso de descarbonización en el que estamos inmersos y en el que tenemos que continuar no afecte o afecte lo menos posible a que los constructores o a los fabricantes, ¿no? Vía ayudas, vía aranceles a esa producción en China que haga más competitivas a las empresas europeas. Bueno, creo que hay diferentes vías para que sean más competitivas sin tener que tocar esa descarbonización. Y luego, desde luego, la fábrica de baterías, que así como en otras ocasiones, cuando se hablaba de que llegaran cosas, vamos a decirlo así, a Aragón, ya sean sedes de agencias, etcétera, pues lo veíamos con dudas, ¿no? Parece que en este caso sí que hay muchas opciones, pero desde luego nada se ha confirmado. Sería una gran noticia para Aragón, que tanto depende del sector de la automoción. La música suena bien, pero tarda en llegar. María. A ver, es que creo que hay que analizar un poco por qué en cada país sucede una cosa diferente, ¿no? Sobre todo respecto al coche eléctrico, que parecía que iba a ser la panacea universal y se está demostrando que no es así. Claro, no tiene nada que ver cómo viven en Centro Europa a cómo vivimos los países del sur. La movilidad que tenemos para desplazarnos, para ir a trabajar en los países del sur, pues aquí, por ejemplo, en España, excepto Madrid o Barcelona, yo creo que prácticamente todo el mundo vivimos en la misma ciudad en la que trabajamos, aunque sea en la zona metropolitana, pues pueblos de alrededor, en las grandes ciudades tienen además unos sistemas de cercanías pues que no tenemos el resto, pero en la mayoría de los casos tenemos unos recorridos muy pequeños para poder ir a trabajar, lo cual permite que en un momento dado, independientemente de la temperatura, que tampoco hace mucho frío en invierno, podamos, si queremos, desplazarnos con un coche eléctrico. Mientras que en Centro Europa, por ejemplo, en los meses de invierno, es prácticamente inviable poder desplazarte de una ciudad a otra, de donde vives a donde trabajas, con un coche eléctrico, y casi todo el mundo que lo tiene que tener otro para esos meses, ¿no? Entonces, yo creo que eso, por un lado, hay que verlo. Luego, claro, pensar que vamos a estar todos con la forma de vivir que tenemos, que en España, por ejemplo, la mayoría vivimos en bloques de vecinos, que todos podamos tener un cargador propio y todos carguemos por la noche, ahora mismo es algo que no podemos pensar, ¿no? Vale que la electricidad ahora está más barata, pero en los años en los que ha estado muy caro sería algo casi de un bien de lujo. Entonces yo creo que el mercado eso lo está regulando poco a poco, que van a venir otras posibilidades que serán probablemente pues una alternativa, como ha pasado con la tecnología siempre. Y luego, bueno, que esto es cíclico, que cuando hay un cambio de modelo en la historia siempre ha habido una bajada de producción, excepto con un modelo de Corsa que fue tan bueno que se dispararon las ventas. Con todos los demás, aquí en la fábrica siempre ha habido un bajón de producción, que va poco a poco con el inicio del nuevo modelo, y probablemente pues dentro de un año estaremos otra vez en el punto de pico de subida si los modelos que se traen aquí tienen salida en el mercado como se espera. Sí, a ver, hay que tener en cuenta que España y Aragón son productores de coches de combustión. Para nosotros es una parte muy importante del PIB, también para el país. Y claro, ahora vamos a un cambio de modelo, y en este cambio de modelo a mí me cuesta pensar que el automóvil siga pesando igual en la economía aragonesa y en la española. O sea, va a ser complicado que pero que quizás es positivo, porque Aragón se está abriendo a otros mercados, a la logística, y ahora vimos con Amazon, lo estamos viendo constantemente.
el turismo empieza quizá más, la nieve sigue tirando, o sea, Aragón tiene otros vectores de crecimiento y ya no es un monocultivo del automóvil, lo cual está muy bien. Pero claro, en esa transición, yo creo que el coche eléctrico también sabemos que exige menos industria paralela alrededor, con lo cual, bueno, pues va a ser complicado. Dicho esto, va a ser complicado, lo es complicado para todas las fábricas que hay en España, a la vez, escuchando a David, al gerente del clúster, uno se queda bastante tranquilo en el sentido que está haciendo los deberes y en el sentido que se ve cómo es una industria que ha sabido ver la situación, leerla y cómo se ha hecho los deberes, ¿no? De alguna forma, y está buscando nichos en otras fábricas, entiendo que en Valencia, en Navarra, en Valladolid, en Madrid. Entonces, bueno, posiblemente es como va a haber un daño por el cambio de coche eléctrico. Está muy bien buscado que aquí esté una fábrica de baterías, pero yo no, vamos, si lo consigue el gobierno de Aragón, fenomenal, y las empresas aragonesas, pero me costará pensar qué signifique para la economía aragonesa lo que ha significado hasta ahora, lo que significó en su momento General Motors. Al final, aquí tenemos sobre la mesa, por un lado, el debate sobre cómo debe ser la movilidad. Decía David Romeral, quizá el coche eléctrico no sea para todos. Por otro lado, la capacidad económica de los consumidores de permitirse comprar o no un coche eléctrico. Pero mientras tanto, ese momento de transición, ahí están las empresas auxiliares repartidas por todo el territorio. ¿Qué deben hacer ahora? ¿Cómo creéis que deben enfrentar este momento? María, me decías, esto es cíclico. Se tendrán que trabajar con la experiencia ya de ocasiones anteriores. A ver, es que dentro de la industria auxiliar hay muchísimo tipo de industria. Está la industria fabricante y está la industria de servicios. David hacía referencia también a que en un momento dado también es cíclico. A veces las propias fábricas internalizan trabajos que en su momento externalizaron. Normalmente eso suele suceder con estos pasos intermedios que son las empresas de servicios. Las empresas que, por ejemplo, hacen premontajes de piezas que otros fabrican y suministran ese componente ya premontado a la fábrica, ¿no? Eso ya pasó en el 2009. Hubo una internalización muy importante por cerca de más de 1.000 trabajadores de proveedores que pasaron a ser sustituidos por trabajadores de la planta, y bueno, pues ahora vemos que estamos en otro proceso igual. La fabricación es difícil que se internalice porque al final tienen que tener unos sistemas diferentes, ¿no? Y quizás lo que está desapareciendo es ese punto intermedio del ensamblador intermedio, del premontador intermedio. Bueno, pues son cambios de paradigma de la propia fabricación. ¿Cuál es el problema? Pues que en algunos casos, según el tipo de servicio que se haga, son servicios esclavos que solamente se pueden producir si estás al lado de la fábrica. Como ha pasado, por ejemplo, recientemente con Bosal, ¿no? Bosal empezó suministrando solo aquí una pieza muy concreta, ahora ha cambiado el sistema de fabricación, ha cambiado el sistema de las piezas que necesitan los coches y de repente esa pieza se necesita menos. Y eres una empresa que eres monocultivo, ¿no? Es una empresa que solamente tienes un producto, aunque sea para varias fábricas. Si ese producto se deja de poner en el coche, tu fabricación no tiene sentido. Pues bueno, pues con esto pasa algo parecido en función de cómo se esté dando. Y es... puedes trabajar a lo mejor para más fabricantes, pero si la fabricación va porque ese tipo de pieza ya no se necesite, pues pasó lo mismo con piezas que eran fabricadas solamente con plásticos y ahora son fabricadas con aluminio. Pues si tu sistema de fabricación está preparado para el plástico y no para la intrusión de aluminio, tu fábrica va a desaparecer, por lo menos para ese sector, ¿vale? Entonces, bueno, pues es lo que tiene el sector del automóvil. Aprendes muchísimo, creces mucho, tienes muchísima tecnología, pero estás siempre dependiendo de lo que un único cliente decida. Comentaba el responsable de... Bueno, Jesús, adelante. Sí, no, sin más que claro, aquí que falta un poco también el acompañamiento de la administración, diría, tanto europea como española, porque aquí no olvidemos que hay un Ministerio de Transición Ecológica que se supone que lo que tenía que acompañar, o sea, no está solo para imponer multas y para que se cumpla la Agenda 2030 y demás, está para acompañar que estas industrias pueden transicionar sin arruinarse y sin quebrar. Entonces, yo echo de menos un poco que como pues la ministra, hasta ahora ministra, Teresa Rivera, ¿no? que aún no ha dejado el cargo para ser comisaria europea, tendría que haber mirado más a estos clústeres y haberles ayudado más. O sea, que enhorabuena por ellos, que han sobrevivido pues más con un apoyo autonómico que nacional y europeo. Bueno, europeos se han tenido. Pero claro, es que había un ministerio que es la vicepresidenta, es la segunda, ¿no? La segunda del gobierno,
y debería haber tenido una misión casi única, que era vigilar que la industria de este país, afectada por las medidas de su gobierno de transición ecológica, no se hundiese, pudiese desarrollarse y modernizarse. Aquí he visto que se han sentido un poco solas. Eso, perdona, ya le dejo paso a Óscar. Eso históricamente no va a pasar, o sea, no ha pasado ni va a pasar. Ayudar al auxiliar del automóvil es ir en contra. Ayudar al auxiliar del automóvil en estas situaciones es ir en contra de los intereses de las fabricantes. Los fabricantes son más poderosos en bloque que el auxiliar del automóvil, por lo tanto nunca han ayudado al auxiliar en estas circunstancias y no la van a ayudar. Pues María, es un drama que al final el ministro de turno, en este caso la ministra, se venda al poderoso, ¿no? Digamos, cuando realmente el tejido industrial tendría que ayudar a la fábrica original, a Stellantis. Es normal que tenga sus reuniones con Stellantis y apoyos, pero a ver, que hay un tejido industrial alrededor de Stellantis que no puedo olvidar. Óscar. Esa venta al poderoso que comentaba Jesús también sucede con el gobierno de Aragón, que a quien apoya es a Stellantis habitualmente. Quiero decir que creo que es un mal que afecta a diferentes administraciones. Yo lo que iba a comentar es que decía el responsable de industria de Osta, refiriéndose al caso concreto de Stellantis, que los constructores deberían mantener una fidelización con los proveedores, igual que los proveedores la mantienen con ellos y realizan inversiones para adaptarse a sus requerimientos. Quiero decir, desde esa industria auxiliar se están haciendo inversiones, se están intentando adaptarse a los nuevos tiempos, pero después dependen de que, en este caso Stellantis, entre un modelo nuevo o salga. Yo creo que una empresa como Stellantis, que ha recibido muchas ayudas públicas directas del Gobierno de Aragón, la última en diciembre de 2023 de 10 millones de euros, que se aprobó por decreto ley por la extrema urgencia, necesidad, sería discutible también eso, pero bueno, es un sistema que utilizan todos los gobiernos, el gobierno central lo utiliza muchísimo y muchas veces no es justificable esa urgencia. Creo que a una empresa, como digo, que recibe ayudas públicas, tú comentabas antes cuando Stellantis estornuda Aragón se resfría. Seco. Sí, bueno, yo más bien diría cuando Stellantis estornuda, el gobierno de Aragón va corriendo a darle un pañuelo para ayudarles, ¿no? Entonces creo que a una empresa a la que recibe tantas ayudas públicas, ha recibido muchas y cada vez que han llorado, el gobierno ha estado ahí para tratar de sujetarles en Aragón. Creo que había también que pedir una contraprestación en forma de apuesta real por la comunidad, no solo de presencia y de estancia en la comunidad, sino también de mantener unos puestos de trabajo, etcétera, ¿no? Más en una empresa que, hay que recordarlo, tuvo récord de beneficios en 2023, más de 18.000 millones de euros con una facturación de 190.000 millones de euros. Creo que es suficientemente potente esta empresa como para que sus trabajadores y esta industria auxiliar, que repito, hace inversiones para adaptarse a sus requerimientos, no estén al albur de que entre un nuevo modelo o salga y de que cada vez que esto ocurra tenga que acudir el Gobierno de Aragón a ayudarles y a sujetarles. María. Bueno, pues es que lo que os decía es que es bastante difícil que cuando se toma, por ejemplo, una decisión de internalizar, pues lo que os decía, ¿no? Por ejemplo, en 2009 eran o 1.000 trabajadores de la Opel o 1.000 trabajadores de proveedores repartidos por distintos puntos de la región y se optó por los 1.000 trabajadores de Opel. O sea, 1.000 iban a ir al paro. No van de la misma forma unos que otros y al final lo que supuso fue cierre de varias empresas auxiliares y luego, bueno, pues que con el tiempo ha pasado en otras circunstancias igual, ¿no? Entonces ese apoyo no se va a dar y luego, bueno, pues lo mismo aquí ha pasado por distintas manos las decisiones que se han ido tomando, que muchas veces no se toman aquí, se toman en Europa. Es decir, no es algo que solamente pase en España. Pues cuando nosotros, claro, conocemos más la historia de Opel y Stellantis, pero sobre todo los años que ha sido Grupo General Motors o bien Opel, y han pasado lo mismo. También han cerrado plantas en Alemania y han cerrado en otros sitios. O sea, no todo sucede aquí. Pero bueno, al final son posiciones que llevan, el mercado ahora mismo va por esta vía y hay que aprender a adaptarse. Lo malo de este sistema es que si trabajas única y exclusivamente para ellos o para la industria, pues en un momento dado readaptarse pues es difícil, ¿no? Porque no tienes tiempos para poder hacerlo. O sea, la decisión llega, tú suministras hasta hoy, que es el último coche, y a partir de mañana puedes hacer otra cosa, pero hasta hoy tienes que estar sin dejar de suministrarme las piezas que yo necesito para mi coche, ¿no? Entonces, bueno, tiene lo bueno y lo malo. Al final,
gracias a que la planta está aquí, nuestra economía ha crecido muchísimo, nuestras exportaciones han crecido mucho. Afortunadamente hoy no somos dependientes al 100% y nuestras exportaciones, sin contar con el sector del automóvil, siguen siendo muy importantes, que es un punto fundamental, sobre todo en según qué tipo de crisis para nuestra economía, y no tener ya esa dependencia como se tenía hace 20 años del sector. Yo creo que es algo bueno que ha hecho la economía aragonesa. Que siga por muchos años, por supuesto, que siga manteniendo una industria auxiliar, porque igual que unas desaparecen, otras nuevas nacen. Bueno, pues eso que tiene que suceder. Jesús, muy breve, a ver si nos da tiempo a abordar otro tema hasta las 9. Sí, nada, que es un asunto que realmente vamos a estar siguiendo seguramente mucho tiempo, porque es vital para la comunidad, y que yo confío en que no va a romperse, y que la industria auxiliar ha significado mucho y que puede significando. Y luego, para mí ha sido muy innovadora la industria auxiliar del automóvil en Zaragoza. Realmente ha sido de las pioneras, yo creo que a nivel nacional. Y que eso ahora también le sitúa en una situación de privilegio o por encima de otras que se encuentran en la misma circunstancia, y que quizá pues tendrá más complicado adaptarse a esa situación. Nos quedan 3 minutos para las 9 de la mañana. Muy brevemente me gustaría comentar con vosotros que ayer Ursula von der Leyen volvió a tomar posesión como nueva presidenta de la Comisión Europea. Volverá a estar al frente del Ejecutivo Comunitario hasta en los próximos 5 años. Un cargo que ostenta desde 2019. Y Ainara, me gustaría recordar contigo pues un poco cuáles han sido los hitos de la gestión de la presidenta del Parlamento Europeo en estos años. El más difícil, sin duda, la pandemia. Fue la mujer que tuvo que confinar a diferentes países europeos para gestionar una pandemia. La que le vino después la recuperación social y el descalabro económico, los fondos Next Generation, 750.000 millones de euros añadidos al presupuesto europeo. Ojo que en las últimas horas ha habido un varapalo judicial para ella, porque la justicia europea ha considerado que Bruselas, en su caso su máxima responsabilidad, no fue transparente con los contratos millonarios en la compra de vacunas. Veremos qué capítulo hay después. Cuando creía que estaba todo más tranquilo, Rusia invade Ucrania, visitó Kiev en momentos muy complicados y de máximo riesgo, y de lo que más le han criticado sus compañeros es de la fuerza con la que cogió la transición ecológica, y sin embargo con el paso de los años creen que ha perdido fuelle esa lucha de la transición. Ahora tiene por delante, dice, 2 caminos importantes: la política de defensa europea y la aceptación de nuevos miembros. Ayer tomó posesión de nuevo, fue reelegida como presidenta de la Comisión Europea. No sé qué esperáis. Óscar, te pregunto a ti primero, de este nuevo mandato, de estos próximos 5 años, y con este bagaje que nos contaba Ainara. Pues desgranó en su discurso previo a ser elegidas las líneas maestras. Yo creo que hay algunos aspectos que son interesantes. Por ejemplo, dijo que el objetivo era ceñirse a lo que decía el Pacto Verde, quizás también por un guiño al Grupo de los Verdes, que finalmente no en su mayoría, pero parece que la apoyó. Habló también de vivienda. La vivienda es un problema enorme en toda Europa, en España, por supuesto, casi en España más que en otros países de Europa. Y digo que esta mañana que había un informe independiente que dice que España es el segundo país de Europa, solo después de Irlanda, donde más sube el precio de la vivienda. Es decir, tenemos un problema enorme. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto lo que haga Europa pueda llegar a afectar a la vivienda. Estamos viendo como en España hay una ley estatal que no aplican algunas comunidades autónomas, las del Partido Popular, ¿no? Porque es competencia autonómica. Entonces no sé hasta qué punto puede hacer algo Europa. Y luego, y ya termino, habló mucho de inmigración, y a mí ahí sí que me preocupa la respuesta que de Europa, ¿no? Yo creo que la inmigración por sí misma no es un problema, y si puede generar un problema no es porque vengan a delinquir, sino porque no seamos capaces de darles el trato humanitario y solidario que merecen como seres humanos que son, y no se lo estamos dando. Y sumar medidas coercitivas, medidas represivas y muros, triplicando el número de guardias en las fronteras, pues me parece que va en el camino contrario de las medidas que hay que tomar. Además, ese pacto de migración y asilo, que me parece bastante lamentable, que pone precio a la cabeza del inmigrante. Me preocupa bastante lo que pueda hacer Europa en tema de inmigración, sinceramente. Pues como nos acercamos a las 9 de la mañana, hacemos una breve pausa, escuchamos las valoraciones de María López, de Jesús Morales a la vuelta, pero ahora es tiempo de repasar las noticias del día.
Noticias del día que se hacen eco de lo que escuchábamos esta mañana aquí en Tiempo de Entrevista en Buenos Días a Aragón, Ana. Sí, porque la planta de Stellantis en Figueruelas deja de fabricar hoy 2 modelos de coche, el Opel Crossland y el Citroën Aircross, y esto va a obligar a la compañía a prescindir de hasta 300 trabajadores. También se contrae la industria auxiliar en Aragón, con noticias como el cierre de Pirineo Metal en Cuarte de Huerva o el ERE de Bosal para despedir a sus 135 trabajadores. Es un momento de incertidumbre que hoy hemos comentado con el gerente del clúster de la automoción de Aragón, David Romeral, que cree que se está produciendo una contracción del mercado porque hay todavía demasiada incertidumbre sobre el vehículo eléctrico. Opina que Aragón, en cualquier caso, está preparado porque los 3 modelos que se siguen fabricando en Figueruelas tienen una versión eléctrica y la llegada de una fábrica de baterías, dice, sería determinante para garantizar la estabilidad del sector en el futuro. La clave de esos vehículos son 2, es el motor eléctrico y la batería. Esos 2 grandes piezas no se están fabricando en Aragón, ¿no? Vienen de fuera. De ahí la importancia de la posible ubicación en Aragón de esa fábrica de baterías, ¿no? Porque ganaríamos pues un porcentaje muy importante del valor del vehículo, sería Made in Aragón, ¿no? Stellantis, recordamos, presentó un proyecto para esa fábrica de baterías el primer día en el que se abrió el PERTE del vehículo eléctrico. Por lo demás, en Zaragoza, a esta hora arranca la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento. Guillermo Domingo. Una sesión intensa donde se va a debatir y votar 2 asuntos importantes. Por un lado, la nueva ordenanza de movilidad urbana que obligará, por ejemplo, a los conductores de patinete a llevar casco y a contar con un seguro de responsabilidad civil obligatorio. Y por otro lado, la comisión también va a debatir la ordenanza de la zona de bajas emisiones en la ciudad, una norma que deberá estar operativa en 2026 y que limitará la circulación por el centro de la ciudad de vehículos contaminantes. Es una de las obligaciones de la Ley Estatal de Cambio Climático para todos los municipios de más de 50.000 habitantes. Del Ayuntamiento de Zaragoza al de Huesca, que amplía el horario de cierre de la hostelería en San Lorenzo y en los días previos a las fiestas. María Ángel Pérez. Con el objetivo de que ostenses y visitantes puedan aprovechar al máximo las fiestas de San Lorenzo, el Ayuntamiento ha decidido ampliar el horario de hostelería, terrazas y bares de copas los días 27 de julio, 2 y 3 de agosto, coincidiendo con las actividades pre-Laurentis, y del 9 al 15 de agosto. Los días 9, 10 y 14, en las zonas de marcha, por ejemplo, los bares con música y cafés teatro podrán abrir hasta las 8 de la mañana. Además, un combinado de jugadores veteranos de clubes de la provincia de Teruel se va a enfrentar a los veteranos del Barcelona en Utrillas en un partido benéfico a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Teruel, Eva Lázaro. La cita es mañana y ya están ultimando todos los detalles de este partido benéfico. El capitán de ese equipo de veteranos del Barça será el turolense Luis Milla, y en el otro habrá jugadores del Teruel, el Utrillas, el Calamocha, el Andorra y el Alcañiz, que lucirán una camiseta especial para la ocasión y que se pone a la venta por 20 euros. Las entradas al partido cuestan 6 euros y además se ha habilitado una fila cero en Caja Rural de Teruel para recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer. José María Lancis es el concejal de Deportes de Utrillas. Independientemente de los jugadores del Barcelona que vengan o que no vengan, creo que en este caso lo más importante es juntar al mayor número de personas posibles en el campo, que la gente venga a pasar una tarde a ver a los jugadores de sus pueblos o de Teruel Capital enfrentarse a los futbolistas profesionales o exprofesionales del Barcelona, y sobre todo teniendo el punto de vista y el foco en que se está colaborando con una causa que nos atañe a todos. Seguimos con deportes. El Real Zaragoza continúa con su pretemporada pendiente de la adaptación de los 2 últimos refuerzos. Nos vamos en directo a la Ciudad Deportiva y está Javier Cebolla. Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Buenos días. Una adaptación que ya ha comenzado, y es que tanto Iván Calero como Samet Badar están completando el entrenamiento junto al resto de sus compañeros. Para el lateral es su segunda sesión, mientras que el delantero serbio está teniendo su primera toma de contacto con el equipo y con Víctor Fernández. Ayer fueron presentados los dos, reconocían que llegan con ganas de aportar su granito de arena. Por cierto, que Víctor Fernández un día más no puede contar ni con Cristian, ni Borges, ni Francho, que sigan en el gimnasio avanzando en su proceso de recuperación. Por lo demás, todos disponibles, incluidos los jugadores que están en la rampa de salida, también Francés, por el que el director deportivo Cordero reconocía ayer que ya hay 2 clubes interesados en su fichaje y que están a la espera de recibir una oferta formal para poder estudiarla. Gracias, Javi. Seguimos en plena ola de calor en toda la comunidad. Luismi Pérez, cuéntanos, buenos días. Buenos días. Hoy y mañana serán 2 jornadas de extremo calor en Aragón. Tanto hoy como mañana sábado los 40 grados se van a alcanzar en el Ebro y en las comarcas clásicamente más cálidas de la comunidad, hacia el Valle del Jalón, el Guadalope, el Martín y el Bajo Cinca. Mañana, de hecho, es cuando va a hacer más calor, 42, 43 grados de máxima en algunos municipios del Bajo Aragón y del Bajo Martín.
Las lluvias de las últimas horas, las tormentas de ayer de Teruel se van a ir retirando, quedará mucho polvo en suspensión y esta tarde algún chubasco muy aislado entre el Maestrazgo, Andorra, Sierra de Arcos y el Bajo Aragón, o también entre el Sobrarbe y la Ribagorza. Mañana bastante sol casi todo el día. Durante la noche sí que tendremos algunas tormentas en el Pirineo y el domingo llega un aliado, el Cierzo, que va a hacer bajar de una forma drástica la temperatura. Y en las carreteras a esta hora hay retenciones en la A23, en el entorno de Paniza, en Badules, dirección Zaragoza, por un accidente entre un camión y un turismo justo en una zona en la que se están realizando obras de mejora de la vía. Buenos días, Aragón. 9:05 de la mañana, continuamos en tiempo de tertulia, hoy con Óscar Civieta, con María López y con Jesús Morales. Comenzábamos a comentar al filo de las 9 de la mañana, así que completamos esa ronda de valoraciones del arranque de un nuevo mandato de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea. Escuchábamos a Óscar pues recordando esos guiños que había hacia los verdes, con preocupación sobre el mensaje que lanzaba ayer Ursula von der Leyen con respecto a la inmigración. Prometía reforzar las fronteras europeas, políticas de asilo y migración formaban parte de su discurso. María, ¿cuál es tu valoración de esas palabras ayer de von der Leyen? Bueno, yo creo que lo más importante es algo que a lo que no estamos acostumbrados en España, es el respaldo que tuvo de distintas opciones políticas. Los grandes partidos, los grandes bloques, tanto de izquierda como de derecha, le votaron, excepto los extremos, y hubo un acuerdo bastante importante para que ella sea de nuevo la presidenta. Hay muchas cosas que lógicamente ella es la cara visible, pero al final es el equipo, ¿no?, que está con ella el que puede hacer. Yo creo que ahora mismo retos que nos podemos plantear, pues sobre todo es la parte de inmigración y lo que puede ser el crecimiento de la Unión Europea, hacia dónde puede ir ese crecimiento y qué puede suponer para el resto de países. No nos olvidemos que con la salida de Reino Unido o de Inglaterra, claro, España ganó peso específico, y que nosotros que hemos sido, o España ha tenido grandes avances gracias a las ayudas de la Unión Europea, va a llegar un momento en el que vamos a tener que ser dadores de dinero en lugar de receptores, ¿no?, como durante muchos años ha sido sobre todo Alemania. Entonces, bueno, pues habrá que ver por dónde va, que no tengamos ninguna sorpresa mayúscula como en esta última legislatura, que yo creo que con la COVID y con la invasión de Rusia han sido dos cosas que nadie a principio en el año 2019 podíamos imaginarnos que podían suceder. Así que bueno, pues a ver qué nos traen estos 5 años por delante. Jesús. Sí, bueno, fue un discurso muy interesante, fue más pragmática y menos, o sea, apunta a una Comisión Europea más pragmática y menos ideológica que la anterior. Como habláis, es un gobierno como de amplia base, es como si en España hubiese pactado el PP con el PSOE y con la parte digamos más moderada de Sumar, y si hubiesen quedado fuera la parte más extrema de Sumar, Podemos y Vox. Ese es un poco el gobierno que tiene la Unión Europea, como que es un gobierno muy centrado, ¿no?, digamos, socialdemocracia, populares y liberales. Y efectivamente el cambio de una comisaría de vivienda y luego una del Mediterráneo es muy interesante, porque la von der Leyen anunció que habrá un comisario para el Mediterráneo, que realmente va implícito que es para frenar la inmigración al Mediterráneo ese comisario, o sea, tiene una connotación relevante. Y el tema de vivienda a mí me llamó la atención porque, claro, aquí en España nos pensamos que el problema de la vivienda es un tema solo, o sea, como que solo en España, bueno, o igual lo pienso yo, ¿no?, que daba una imagen de que de repente esto era culpa de yo qué sé, de Yone Belarra o de la ley de vivienda que se hizo el gobierno, o que no la quería aplicar Isabel Díaz Ayuso, o que qué vergüenza que en Cataluña, aunque la aplican, los precios son muy altos, o en Zaragoza la situación de la vivienda es X. No, al final nos hemos dado cuenta que esto es mucho más complicado, que es un problema a nivel europeo, que hay muy pocos países de Europa, me decían, o sea, estaban comentando ayer que realmente solo países tipo Austria, o sea, que se pueden contar con los dedos de la mano los países europeos que sí que no tienen una crisis inmobiliaria real. Ayer von der Leyen puso el dedo en uno de los asuntos más críticos para los jóvenes, porque claro, esto está dañando a una generación entera que se está incorporando al mercado laboral, pero ve que no llega a poder comprar una casa, y eso pasa en Zaragoza, pasa en Madrid, pero pasa en ciudades alemanas y pasa en ciudades checas y pasa en todas partes. A ver si una vez que no ha habido soluciones estatales, autonómicas y municipales, pues Bruselas da con la clave, que no será sencillo, porque aquí claramente no es tan sencillo, pero bueno, pues igual visto desde otra parte, pues se ayuda.
9 y casi 10 minutos de la mañana, cambiamos de asunto y nos quedamos ahora aquí en nuestra comunidad. Ayer, y por primera vez tras su salida del Ejecutivo, Vox subió al atril en rueda de prensa para dar a conocer, lo diré, cuál va a ser su postura, el papel que van a jugar de aquí en adelante en la gobernabilidad de la comunidad. Santiago Morón avanzó ayer que la de Vox va a ser, dijo, una oposición constructiva. Que nuestra posición va a ser una posición constructiva, que mire por los intereses de Aragón y que, por supuesto, sea siempre acorde a los principios y valores que defiende Vox en toda España. Va a ser necesario que Vox pase a la oposición para que se escuche alguna medida constructiva con fundamento de impulso al gobierno, en este caso monocolor, del Partido Popular. También explicaban ayer que tras la salida del Ejecutivo, el hasta ahora vicepresidente Alejandro Nolasco va a ser el nuevo portavoz de Vox en las Cortes, y sobre la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, ha dicho que va a seguir siendo de momento presidenta del Parlamento Autonómico. Por cierto, la Junta de Portavoces ha rechazado incluir en el orden del día la modificación del reglamento que proponía Chunta precisamente para forzar la salida de Fernández. Abrimos turno de debate. ¿Qué opináis? ¿Qué os parecen? ¿Cómo valoráis estas declaraciones de Santiago Morón y sobre todo esa oposición constructiva que dicen va a ser la que ejerza Vox a partir de ahora? Óscar. Constructivo y Vox son dos términos que no casan bien, son prácticamente contradictorios. Y entiendo por lo que dice Nolasco que todo lo que ha hecho el gobierno de Aragón hasta ahora, del que ellos han formado parte hasta hace 2 días, no ha sido nada constructivo, porque si tienen que salir ellos para que se haga algo constructivo. Bueno, yo lo que creo es que Vox va a seguir apoyando al Partido Popular porque hay una cercanía ideológica. Lo que pasa que ahora lo va a hacer desde fuera, sin esa, entre comillas, cortapisa que podía tener estando en un gobierno que le obligaba a ser un poco más moderado, que realmente no lo ha sido, sobre todo en sus intervenciones públicas, y tampoco ha recibido una, creo, reprimenda, la reprimenda que merecía por parte del Partido Popular. Lo va a seguir apoyando desde fuera, pero bueno, podrá apretar incluso más desde fuera que desde dentro. Ya Junts nos ha demostrado que desde fuera se consiguen muchas cosas, no hace falta estar en un gobierno para conseguir cosas. Y Vox desde fuera va a apretar seguramente más. En el Partido Popular están bastante contentos con esto, porque bueno, van a gobernar en solitario, que es lo que querían. Van a tener un partido que normalmente les va a dar su apoyo, como es Vox, y en el que ellos se van a querer apoyar. Pero lo decía antes, no porque el PSOE les diga que no, si es que lo buscan, sino porque hay una cercanía ideológica evidente entre el Partido Popular y Vox. Y yo creo que sobre este tema sería interesante también, ya que ya lo habéis hecho seguramente, ¿no?, pero analizar un poco de dónde viene esta ruptura, ¿no? Porque la ruptura viene porque se ha prorrogado un sistema de acogida de menores no acompañados que lleva funcionando desde 2022, es decir, no se ha firmado nada nuevo. Lo que se ha hecho es prorrogar ese sistema que no se cumplía. Eso sí, en 2022 un 40% de los menores que deberían haber sido acogidos no lo fueron, y en el 2023 un 80% de esos menores no fueron acogidos. Pero lo que se ha hecho es prorrogar eso que suponía la acogida de aproximadamente 20 menores en Aragón, unos 300 en las comunidades gobernadas por PP y Vox. Esa es la razón que da Vox para salirse de los gobiernos. Parece una razón, en fin, bastante banal. Me refiero porque no es nada nuevo, no es un número enorme de seres humanos que hay que acoger. En fin, más da la sensación de que hay algo más detrás, de que Vox tenía ganas de romper estos gobiernos y blandir ellos solos esa bandera del racismo y extremarse más a la derecha, ahora que les ha salido un competidor en la derecha. Y luego esto también le ha servido al Partido Popular para vender una cara solidaria, que realmente no lo es tanto, porque repito, es que esto es algo que ya estaba firmado y simplemente lo que ha hecho es prorrogarse lo que ya estaba firmado, ¿no? Si de verdad quiere vender, o si de verdad el Partido Popular quiere ser un partido solidario, estaría bien que apoyara ese cambio en la ley de extranjería y que pasara a ser vinculante y no opcional la acogida de estos menores no acompañados. María. Bueno, yo creo que esto también tiene una lectura, o por lo menos la que se está haciendo desde otro punto de vista, ¿no? Y es que una vez que han pasado las elecciones o las distintas elecciones que ha habido en España y después de lo que ha sucedido en Francia, podrían necesitar o volver a querer tener voz propia y no unas voces que están dentro de los distintos gobiernos con los que gobernaban, que en la mayoría de los casos o en todos no presidían ellos, sino que estaban pues bueno, de vicepresidentes o acompañando a esos gobiernos, con lo cual la visibilidad mayor la tenía el Partido Popular y no Vox. Yo no creo que las 5 comunidades en las que ha sucedido
haya riesgo, y especialmente en Aragón, ¿no? Haya riesgo de que tengamos que tener unas elecciones anticipadas, porque creo que cuando lleguen los momentos de votar efectivamente apoyarán. Probablemente Vox incluso va a sacar más que estando en el gobierno, porque al final para necesitar el voto va a tener un poder negociador mayor del que tenía estando dentro, y veo bastante difícil incluso que se alíen con él, o casi imposible, ¿no?, que se alíen con PSOE o con otros partidos, como en el caso de Aragón, pues Chunta o Podemos, para votar en contra del Partido Popular en igualdad, ¿no?, con PSOE o con Chunta o con Podemos. Entonces, bueno, creo que para nuestra estabilidad no va de Aragón, ¿no?, de la economía aragonesa, no va a afectar mucho, y quizás pues eso, lo que estén es también intentando tener una mayor voz de cara a próximas citas electorales que pueda haber, o alineándose incluso con lo que ha sucedido en Francia. Que la excusa ha sido, en este caso, la prórroga, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, bueno, porque al final eso es algo que les identifica mucho, si el tema de los menas, pues yo creo que simplemente ha sido eso, ha sido el momento de decir, oye, esta ha sido la gota que ha colmado el vaso, lo hacemos así, porque a nivel interno, a nivel regional, es que nadie quería romper, no solamente aquí, sino en general, nadie quería romper los gobiernos con los que estaban, ni salirse ni dejar, ¿no? Ha sido una decisión que se ha tomado en Madrid, y que ellos al final, dependiendo cómo se depende de las estructuras jerárquicas, pues han tenido que acatar. Jesús. Sí, ahora la incógnita será pues hasta qué punto, qué nivel de estabilidad dan al gobierno autonómico, ¿no? Si de cada 10 votaciones se aprueban 10, se aprueban 8, si el precio... ¿Cuánto es el precio? A mí me recuerda muchísimo a la situación en la que se encuentra que lo que hizo Podemos, ¿no? Que estuvo en el gobierno central en las anteriores legislaturas y ahora está fuera. Y es un partido que hace valer cada votación y saca algo, saca un poco. Saca más o menos que estando en un ministerio, pues bueno, pues saca un poco más o no, ¿no? Pues yo creo que Vox pues hará lo mismo. Bueno, ya no estaba dentro del gobierno, pues ahí pierden parte de la capacidad de iniciativa, porque dentro de un gobierno tú puedes tener mucha capacidad de iniciativa, a cambio podrás sacar otro tipo de cosas, otro tipo de propuestas legales, y tendrá otro tipo de visibilidad. Bueno, pues yo creo que en su balanza le ha salido mejor a cuenta estar fuera. Pues aparentemente para el gobierno de Aragón es mejor también que esté fuera, para el PP de Aragón es mejor que esté fuera, seguramente para todos es mejor que esté fuera. Ahora habrá que ver si ese poder que tienen de controlar la mayoría absoluta, si lo usan de forma moderada o si les da por romper muy frecuentemente votaciones. Seguramente no lo hagan hasta el final de la legislatura, pero eso hay que esperar. Habrá que esperar, eso sí, tenemos ya no solo lo que pasa en la gobernabilidad autonómica, hay que recordar que los pactos en los ayuntamientos, bueno, pues quedan en una posición, pues no sé si decir complicada, compleja, ¿cómo lo veis vosotros? El otro día el líder de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, dijo una cosa con la que estoy de acuerdo, y no suelo estar de acuerdo con Vox, y dijo que no le preocupaba, porque él sabía que el Partido Popular se iba a seguir apoyando en ellos, porque no tenía más opciones. Pues ya está. Es que el Partido Popular se va a seguir apoyando en Vox, es que no va a haber un problema, es que esta ha sido una medida que se ha tomado desde la Dirección Nacional, que la ha tomado Santiago Abascal, con la que seguramente muchas personas en las comunidades, como decía María, no estaba de acuerdo, que no ha tocado a los ayuntamientos, pero es que el Partido Popular se va a seguir apoyando en Vox, y la situación, yo sinceramente creo que en el Ayuntamiento de Zaragoza no creo que varíe mucho lo que está la situación de lo que hemos visto hasta ahora. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque además es que bueno, con la desaparición de Ciudadanos, que podía ser un partido de centro que en un momento dado les pudiese, o con el PAR, ¿no?, que les pudiese apoyar en función de las medidas, ahora mismo es que no hay nada que esté más o menos cercano a ellos en pensamiento. Entonces yo creo que va a seguir habiendo apoyo, que todos van a optar por tener una tranquilidad. Hay que pensar que las personas al final pueden estar dentro de un partido político, pero al final las personas marcan también mucho. Aquí lo vimos, por ejemplo, en la anterior legislatura a nivel regional, como el cuatripartito, que al principio parecía que era muy, muy difícil de sostener, en el momento que fue la salida de Echenique y se mantuvo otro Podemos, como cambió radicalmente la situación que había en el cuatripartito, porque la personalidad de las dos personas que estaban al frente no tenían nada que ver uno con otro, y yo creo que aquí Vox, en el caso de la persona de Julio Calvo, que además hace años militaba también dentro del PP, no tiene nada que ver con las exaltaciones que puede haber de otras personas, que yo creo que lo que se va a buscar es, por supuesto,
marcando sus ideas, intentando negociar lo que ellos consideran que tiene que ser, pero que no va a haber un bloqueo total y absoluto de aquí en adelante en lo que pueden ser las decisiones del ayuntamiento. Sí, lo que comentaban en Vox respecto a ayuntamientos, o poco, es que claro, que es más sencillo controlar 5 gobiernos autonómicos, los que se te quede solo un consejero o 2, o que como en el caso de Aragón se tendría que dar un consejero, pero luego el presidente autonómico no lo quiera, no se lo quede, que en los ayuntamientos. O sea, la posibilidad que tenía Vox de decir, oiga, y rompemos todos los ayuntamientos de España, las grandes capitales, la posibilidad que había de que muchos concejales que tienen el acta, porque no es con los gobiernos autonómicos, es que en los ayuntamientos tienen el acta municipal, que se quedasen o que fuesen colaborando día a día con los alcaldes, era muy alta. Entonces, claro, no es tan sencillo por parte de una dirección nacional de un partido que no está en el mejor momento de fortaleza interna dar una orden como esa, que afecta ya no a 5 instituciones, sino que afecta a cientos de instituciones. Y por otra parte, es una política más cercana, o sea, no tiene las implicaciones de autonomía, pero vamos, a mí lo que cuentan, que más que por una especie de no queremos dar estabilidad a los ayuntamientos, ha sido un tema un poco pragmático por parte de Vox, con el temor de lo que podría ocurrir en caso de que se diesen esa orden. Claro, hacemos referencia, al Ayuntamiento de Zaragoza, pero yo creo que en el Ayuntamiento de Huesca incluso va a ser mejor, porque van a poder trabajar más tranquilamente de lo que trabajaban hasta ahora. Yo creo que ahí ya sí que ha habido más roces incluso dentro del propio gobierno, y que Lorena Orduna ahora podrá gobernar con mayor paz interior dentro del partido. Además, en el Ayuntamiento de Huesca ya había un concejal de Vox que había abandonado Vox y que le puede dar la mayoría en cada votación al Partido Popular. 9:21 de la mañana, vamos llegando a la recta final de esta tertulia. Cambios que llegan en el apartado político en Aragón, pero que llegan en un momento de verano y en el que muchos estamos pensando en otras cosas. Yo creo que los casi 4.000 corredores que se van a enfrentar este fin de semana a la Gran Trail Aneto Possets, pues lo que estarán es preparándose a estas horas. Una nueva edición de esta Gran Trail con hasta 6 pruebas, la más dura de todas. Empieza esta noche a las 12 en punto, con la salida de 350 corredores que tendrán hasta el domingo para recorrer las vueltas al Aneto y al Possets. Y mañana a primera hora será el turno de otros 850 participantes, los que han elegido la ruta que rodea el Aneto. Es el caso de nuestro siguiente invitado, Javier Lampérez, que es miembro del equipo de rescate de los GREIM de la Guardia Civil de Benasque y habitual corredor de montaña. Javier, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Muy bien, lo que queremos saber es cómo estás tú. Creo que esta no va a ser tu primera vuelta al Aneto. ¿Cómo estás, cómo la preparas y cuántas llevas ya en la mochila? Bueno, en mi caso la realicé hace muchos años y preparándola así en serio va a ser la primera vez, pero anteriormente, los años anteriores, hemos participado en la Maratón de las Tucas en 2 ocasiones, en el 23 y en el 22, y nada, aquí estamos con todos los preparativos de última hora para ir a por el dorsal y pasar el control de material. Javier, esto al final es un terreno muy difícil en el que vais a correr, con una meteorología muy cambiante. También hay muchos abandonos entre tantísimos corredores. ¿Qué tiene que engancha tanto correr en la montaña? Bueno, al final es el esfuerzo que uno da de sí mismo, ¿no? En un terreno que es precioso. En este caso, dar la vuelta al Aneto, que va a ser mi caso, es uno de los terrenos más bonitos que hay en el Pirineo. Y pasas por collados a 2.800 metros, que es impresionante. A nivel nacional estas carreras no se encuentran con estos terrenos tan técnicos. Uh-huh. Nos decías, esta va a ser la primera en serio. ¿Esto qué hay que preparar más, la fortaleza física o la mental? Bueno, la mental va acompañada de la física, yo creo, un poco. Si vas bien físicamente, la mental acompaña. El problema es cuando aparecen los problemas físicos, que ya la cabeza te hace parar y te hace cuestionarte las cosas. Uh-huh. Pero principalmente físico. Uh-huh. En lo físico, creo que la organización limita el peso que pueden llevar las mochilas que lleváis. ¿Qué podéis llevar y de qué tenéis que prescindir durante este recorrido? Bueno, lo primordial es, a nivel de comida y de bebida, llevar agua para no deshidratarse, más por ejemplo en esta edición que dan bastante calor. Luego material obligatorio de abrigo y luego manta térmica por si hay algún problema y tienes que abrigarte también. Algún esparadrapo también pones, teléfono móvil para estar localizado con el teléfono de la organización,
y luego ya a nivel nutricional, pues aparte de lo que hay en los habituallamientos, pues cada uno lo que suele comer. Uh-huh. Javier, estás ya por Venas, que no sé si nos cuentas qué ambiente hay por ahí. Sí, aquí está, hoy a primera hora ya estaban montando la línea de meta, ayer ya se veía menos que todo gente tipo corredor que ves por las calles, el físico de corredor y nada, muy buen ambiente, viejos conocidos y gente nueva aficionada y de todo tipo, acompañada de sus familias, amigos, clubs. Qué bien. No sé si preguntarte la temperatura que tenéis allí para que nos des un poco de envidia, Javier. Pues ahora mismo no te la sé decir, pero sí que te exactamente el grado, pero hace bastante calor ya a primera hora, ¿eh? Bueno, Javier Lampérez, mucho ánimo con esta pedazo de prueba. Te deseamos pues que vaya lo mejor posible. Seguro que esos preparativos han merecido la pena. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Que vaya bien, hasta luego. Dice, lo físico y lo mental van de la mano. No me puedo imaginar cómo tiene que ser preparar una carrera de estas características, Óscar. Bueno, yo en primer lugar mi admiración a todas las personas que hacen este tipo de pruebas extremas. Yo me he aficionado al trail en los últimos tiempos, ni mucho menos hasta el nivel de estas personas. Ojalá algún día llegue, pero bueno, he hecho carreras de 15, 20 kilómetros y me parecen... No está nada mal, ¿eh? Bueno, me parece muy duro, así que lo que hacen ellos, vamos, me parece imposible. Y creo que... también hay que dar la enhorabuena a los organizadores. Esta trail es una referencia. Lo decía ahora la persona con la que has entrevistado, que además, hablando ya de cosas un poco más técnicas, es un terreno muy técnico que se ve poco en las trail que se organizan en España. Es decir, hay mucha gente de fuera viene a correr esta trail porque les interesa mucho. Y ya lo último, esta es una demostración de que el Pirineo es algo más que nieve también, que muchas veces solo se habla de la nieve, que muchas veces la apuesta de las administraciones es solo para la nieve. El Pirineo tiene mucho más que la nieve y también se merece que se apueste por ello. Todo un revulsivo esta prueba, María. Sí, claro. Bueno, ya lo vimos en otro valle hace un mes con la quebrantahuesos y la treparriscos y ahora mismo pues es otra vez un punto de mira a nivel internacional el poder tener pues nuestros paisajes, nuestra zona y todo lo que conlleva, porque al final la gente viene antes, se queda, lo decía Javier, ¿no? El entrevistado, como pues la gente está ya con sus familias que vienen a animar, vendrán amigos, eso pues pone en valor y da mucha riqueza, en este caso pues al valle de Benasque y que la gente luego lo puede ver, el seguimiento que puede haber, no solamente en la prueba deportiva y bueno, ahora mismo pues esperar que salga todo lo mejor posible, que no haya incidencias a remarcar y que bueno, pues cada uno de los que vaya a correr pues cumpla sus metas, ¿no? Dentro de cada uno, cómo esté posicionado. Sí, no, me parece una actividad, o sea, que es un modelo muy, muy interesante de actividad en el territorio, cómo es sostenible, cómo deja un retorno muy claro, cómo implica a la población y que además genera reputación en la zona. Yo creo que es una de las pruebas aparte bien interesantes y que se debería consolidar, es un modelo que debería consolidarse en varios sitios para hacer del Pirineo algo más que solo un tema estacional del invierno o puro de verano para pasar el tiempo. Les deseamos toda la suerte a los participantes, que no son pocos. 9:28, banda sonora, y ponemos el punto y final a esta tertulia de viernes. Esta es la vida del emigrante, del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras el camino, si encuentras tu destino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino, con tu miseria ese lugar. Un Dios maldijo la vida del emigrante. Ha elegido hoy la banda sonora Óscar Civieta, que escuchamos y por qué. Escuchamos El emigrante de Celtas Cortos, que es una canción de 1997, de cuando yo era joven, o un poco más joven, mejor Un poco dicho. más joven, sí. Que yo he cantado mucho y he bailado por ahí en las discotecas y que pues habla de eso, de los emigrantes, ¿no? De lo que sufren los inmigrantes, de lo que tienen que pasar estos seres humanos que huyen de la guerra, de la pobreza, etcétera, ¿no? Y la pongo pues porque hemos hablado de inmigración hoy, hemos hablado de Europa y uno de los temas más importantes en Europa es la inmigración. Hemos hablado también de inmigración con el tema de Vox y el Partido Popular, porque fue la excusa puesta por Vox para romper esos gobiernos autonómicos y por eso la he elegido.
Pues con esta banda sonora terminamos hoy esta tertulia de viernes. Óscar Civieta, Jesús Morales, María López, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y que disfrutéis del fin de semana, que no paséis mucho calor. Muchas gracias, igualmente. Gracias, buenos días. Buenos días, Aragón. Esperanza Sánchez. Puede que este verano alguien que no conozco me salve la vida. Podría ser cualquiera. Podría ser tú. Donar sangre no duele. Necesitarla, sí. Infórmate a través de la página web del Banco de Sangre. Gobierno de Aragón. La espera ha terminado. Vuelve el fútbol a Aragón Radio. Los equipos aragoneses se preparan para una nueva temporada y nosotros vamos a vivirlo contigo. Disfruta de todos los partidos de la pretemporada. Este sábado arranca una nueva temporada de Aragón en Juego. Vive con nosotros el primer partido de preparación, desde las 7:30 de la tarde. Sociedad Deportiva Tarazona, Sociedad Deportiva Huesca. No te olvides de seguirnos para estar informado de todo lo que sucede en el deporte aragonés. Fichajes, salidas, últimas noticias. Vuelve el mejor deporte a Aragón Radio, la radio que cree en ti. Vamos. 9:31 minutos de la mañana. Javier Cebolla, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, hoy con un tiempo de deportes intenso, ya hemos venido hablando de la trail, la Neto Possets, pero hoy es viernes y toca todavía trabajar. El Real Zaragoza continúa con su pretemporada mientras sigue sumando poquito a poco jugadores al proyecto. Así es, de hecho a esta hora sigue entrenando en la Ciudad Deportiva y los dos últimos fichajes, Samet Batdar e Iván Calero, que ya lucen los colores blanquillos en la presentación de ayer, están entrenando junto al resto de sus compañeros. Como decimos, ayer fueron presentados y destacaban que llegan con el objetivo de aportar su granito de arena y explicaban así su llegada al Real Zaragoza. En Serbia todos sabemos que la Liga Española es muy buena, que se juega muy buen fútbol y el Real Zaragoza es un club histórico del país. Me explicaron el proyecto, me ha gustado y por eso he decidido aceptar la oferta. Cuando hay una apuesta del calibre y como me lo han transmitido, pues de alguna forma la decisión era fácil. Lo difícil era la negociación y bueno, entre los clubes han llegado a un acuerdo y se cerró. Las palabras de los dos últimos jugadores firmados por el Real Zaragoza. También del mercado hablaba el director deportivo Juan Carlos Cordero, que confirmaba que eso sí apunta a ser largo y se refería a varios nombres propios en el apartado de salidas, algo en lo que el club ya está trabajando. Ya comentamos la vez anterior que es un tema complejo, largo, porque cada celebración que se le dé a una salida depende mucho, sobre todo del tema económico, que lo computa en el control. Aún así, sí que tenemos abiertas varias negociaciones de posibles salidas, que yo espero que durante la semana que nos queda o principio de la que viene pueda haber alguna salida de algún jugador. Bueno, pues veremos si se dan esas salidas, que ayer admitía Cordero que hay equipos interesados en el fichaje de Francés. Están a la espera, eso sí, de que envíen una oferta para poder estudiarla. Pues así están las cosas en el Real Zaragoza. En la Sociedad Deportiva Huesca hoy regreso al trabajo en la base aragonesa del fútbol. Así es, ayer el equipo finalmente tuvo solo una sesión de las dos previstas. Antonio Hidalgo, el técnico, tuvo que cancelar la de la tarde debido a las altas temperaturas. Por la mañana, eso sí, mucha carga física, como viene siendo habitual, de cara al amistoso de mañana frente al Tarazona. Sobre la pretemporada hablaba ayer Gerard Valentín. Bueno, de momento, ya te digo, es más un tema físico, ponerse a tono, cada uno sabe más o menos lo que tiene que hacer más en línea del año pasado y al final, ya te he dicho, pues seguimos practicando cosas que hacíamos el año pasado bien y estamos intentando cambiar alguna cosa que no nos acaba de salir el año pasado. El primer amistoso de esta pretemporada, mañana sábado en el Municipal de Tarazona ante el equipo de Primera Federación a las 7:30 de la tarde. Se podrá ver en Aragón TV y escuchar aquí en Aragón Radio.
pues seguimos aquí en esta casa, ya lo saben, podrán seguir esos deportes. Ayer el Casademont Zaragoza femenino conoció a su rival en la fase previa de la Euroliga. Que va a ser el Constanta rumano, de manera que ha logrado evitar a los cocos que le podían tocar. El técnico del conjunto zaragozano, Carlos Cantero, se mostraba satisfecho con el rival que le ha tocado en esta eliminatoria. Desconocemos un poquito más el equipo, a ver qué equipo saca, pero lo que suele contarnos este equipo es que suele ser un equipo que hace equipo de poca rotación, con 2-3 jugadoras muy muy potentes y a ver un poco por ahí cómo sale, pero bueno, estos equipos de poca rotación y demás contra equipos de rotación larga como nosotros nos suelen dar bastante bien. Entonces, ya te digo, a lo mejor luego cambia el equipo, la idea del equipo que va a hacer, pero es a priori sobre papel el que más nos gustaba. Hay que recordar que esta fase previa es a doble partido, la ida en tierras rumanas el 18 de septiembre, la vuelta en casa en el Príncipe Felipe el 25 de septiembre. Esta mañana, por cierto, a las 11, en apenas hora y media, sorteo de la FIBA Eurocup para el equipo masculino para conocer a sus rivales de la fase de grupos. Hay que recordar que el Casademont Zaragoza es cabeza de serie. Y además, ya ven que hay mucha tela que cortar, ya conocemos la lista de los deportistas españoles que participarán en los Juegos Paralímpicos con 8 aragoneses. Eso es, y lidera esa lista Teresa Perales. La nadadora afronta sus 7º Juegos Paralímpicos con el objetivo de seguir engrosando su palmarés de 27 medallas, y en esa lista de nadadores también están María Delgado, que opta medallas, y Jan Escanilla. En tenis de mesa va a competir Jorge Cardona en lo que serán sus 4º Juegos Paralímpicos. En atletismo, Wisdom y Kiwu. En judo estará Sergio Ibáñez, que después de la plata que ganó en Tokio 2020 llega a París en un buen estado de forma para sumar más medallas. En tiro con arco adaptado tendremos a Fernando Galé, campeón de España el año pasado, y hace unas semanas logró el bronce por equipos en la Copa de Europa. Y por último, el ciclista Eduardo Santas, que aunque está inscrito en la Federación Navarra, es zaragozano. A sus 34 años tiene una medalla de bronce en los Juegos de Río 2016, así que suerte para todos ellos. Les deseamos toda la suerte del mundo. Y cerramos, lo hemos venido contando y no es para menos, esta próxima noche nos espera uno de los grandes acontecimientos de la Gran Trail Aneto Possets. Así es, porque tenemos un gran fin de semana por delante, como habéis venido comentando en Aragón Radio, con la Maratón de las Tucas, la Vuelta a Aneto y por supuesto pues la Gran Trail. En Aragón TV y en Aragón Deporte la vamos a poder ver y escuchar. Se va a ofrecer la salida nocturna desde hoy a las 12 de la noche, y mañana a las 12:30 del mediodía se va a conectar con la prueba para ver por primera vez el paso de los corredores por varios puntos del trazado. Ayer hay que recordar que ya se disputaba la primera prueba, que era la de kilómetro vertical. Victoria en categoría masculina para Daniel Izquierdo con un tiempo de 40 minutos y 15 segundos, y la aragonesa Carrodilla Cabestre, que en la categoría femenina se imponía con un cronómetro de 52 minutos y 41 segundos. Pues Javi, muchísimas gracias. Más deporte el lunes. Eso es, nos escuchamos. Adiós. Adiós. Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero para cruzar los mares, surcando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto, que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel. Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias. 9 y casi 39 minutos de la mañana, nuestro hombre del tiempo de cabecera, Luismi Pérez, buenos días. Buenos días, Esperanza. Ha elegido esta banda sonora y he de decir que la culpa la tengo yo, que le he dicho a primera hora, Luismi, hoy ya no se puede poner la escuela de calor porque la hemos venido poniendo estos días. Y claro, pues no le he dejado más opción. Sí, pero yo aquí voy a colarme para decir, Luismi, que estás siendo un poco criticado en el control técnico de la radio, y yo te voy a defender porque yo soy, yo soy fan de la Jurado. De verdad que me gusta mucho, y aquí se le está criticando mucho y se está diciendo barbaridades de una mujer que ha sido enorme. Ya está. Es que si no lo digo reviento.
No, que estoy completamente de acuerdo, Ainara. Eso es que esta juventud no sabe valorar la música buena en español. Apelas a la juventud, así que vamos a saludar a Lucía Carbonell. Buenos días. A mí sí que me gusta Rocío Jurado. Sí, a mí me encanta la música de hace varios años. Juan Álvarez es el problema. De hace varios años. Vamos a quedarnos con esos varios años. 9:39, como decimos, yo creo que hay unas cuantas peticiones en este tiempo a la carta, así que no vamos a hacer esperar a los oyentes, que si no luego Luismi no nos da tiempo a atenderlas todas. Así que vamos a sentar las bases. Estamos en plena ola de calor, ya pasamos un día pues con avisos, con alertas, con altísimas temperaturas ayer. ¿En qué punto estamos ahora, Luismi? ¿Qué esperamos para hoy? Estamos en que el peldaño desde el que subimos hoy es más alto que el de ayer. Ayer empezábamos en 22, 23 grados de mínima y llegamos a casi 40, por ejemplo, en Níjar. De hecho, no casi 40, sino 40 en Níjar o 40 en Valdespartera, en Zaragoza. Y hoy hemos arrancado de los 24-25, con lo que será fácil llegar a los 40-41. O sea, hoy, también os adelanto, mañana van a ser días de extremo calor. También quiero decir una cosa, y es que mucha gente te dice aquello de sí, calor ha hecho siempre, si 40 grados ya los teníamos antes. Sí que es verdad, empezando porque 40 grados los hemos tenido, eso es una evidencia, pero hay dos cosas. Una, que 40 grados es una temperatura peligrosa para estar en la calle haciendo actividad dura, por ejemplo trabajando. Y luego, segundo, en los años 80-90 se llegaba a 40 grados una vez al mes, una vez en el verano, pero es que ahora los 40 grados se dan cada semana. Por tanto, hay que tener en cuenta que los valores de 40 grados o más no es que sean tampoco demasiado usuales en nuestra comunidad, por lo menos con la frecuencia con la que vienen últimamente. Y hay que decir eso, que hoy y mañana 40-41, mañana 42 probablemente hacia el Bajo Martín, las noches de mucho bochorno. Y la noticia buena del fin de semana, para la mayoría, claro, de la población, es que el domingo pincha la temperatura y lo va a hacer de una forma drástica. Y drástica es que, por ejemplo, en Zaragoza mañana tendremos unos 42 grados de máxima y el domingo unos 28. O sea que se notará y mucho. Bueno, pues se notará para bien. Sí. 608-578-412, ahí ya nos han ido llegando peticiones que enseguida desgranamos y ya saben que si quieren el Fast Pass, si quieren colarse a todas esas peticiones, saludar a Luismi en directo y hacerle sus peticiones, pueden hacerlo en el 944 1020, 944 1020. Ainara, ¿qué nos ha ido llegando esta mañana? Bueno, pues nos han llegado algunas peticiones que tienen que ver con algo que acaba de decir el Luismi, y es hacer actividades complicadas ahí fuera. Entiendo que quien nos pregunta por esto o va a participar directamente o alguien de su familia va a participar. Hablamos de la Grand Trail de Laneto. ¿El Pirineo se va, pregunta, a escaquear de la ola de calor? Lo pregunto por la Grand Trail Aneto Possets, que se celebra en el Valle de Benasque este fin de semana. Nos dice un oyente sin nombre. A ver, nos vamos a escapar en las cotas más altas, básicamente por altura. Todo lo que quede por encima de 2.500 metros, pues la temperatura este fin de semana, sobre todo hoy y mañana, pues pasará poco de los 20 grados. Pero claro, cota 2.500 o 2.800, por ejemplo, Ainara, y tener 20 o 21 grados de máxima es una temperatura elevada. Por tanto, también mucha hidratación, porque además lo que va a pasar en todo ese tramo de alta montaña es que la humedad va a ser muy baja hoy y mañana, y por tanto deshidratación muy evidente. En el valle no, ya en el Valle de Benasque, por ejemplo, en Benasque Pueblo, no tendremos 20 grados, tendremos 35 hoy y mañana, o sea que eso es mucho calor. Lo que sí que podemos destacar es que acabará lloviendo mañana por la noche y será el colofón a esta ola de calor también allí en la Ribagorza. Pues venga, vamos con más peticiones. Lucía, ¿qué más nos preguntan? Seguimos con Jorge Caspe, que nos pide el tiempo del lunes al jueves por Madrid, que van a pasar unos días y a cumplir el martes el sueño de su pareja, que es ver a Karol G en el Bernabéu. No sé si sabrás quién es esa cantante. Toma Zasca, ¿no? Toma Zasca, sí. Sé quién es, pero no me hagas decir qué canción tiene o qué canciones tiene, claro. Madre mía. No sabéis. O no me hagas cantar, vaya. Sí. Estamos al día. Luismi, vamos con el tiempo, que es lo que dominas. Dale. Sí, sobre todo lo que tiene que ver con autotunes y estas cosas, no me hables mucho, ¿eh? Lo controlamos. Tiempo del lunes al jueves por Madrid.
Pues a Jorge hay que decirle que el tiempo en la capital va a ser de muchísima tranquilidad. Lunes, martes, miércoles, jueves no se espera que llueva. Lo que sí que vamos a tener a tener en cuenta es que va a hacer muchísimo sol y por tanto va a ir caldeando el ambiente. De momento el lunes y el martes va a hacer calor, pero no va a ser demasiado llamativo. 33, 34 grados, que, que los pillara todo el año, o todo el año no, todo el verano en Madrid, o por ejemplo en Zaragoza también. Ya el miércoles y el jueves sí que va a hacer más calor. Sobre todo el jueves parece que tiraremos para los 38, 39 grados, o sea que otra vez buscando la sombra. Y las noches pesaditas. La del martes, miércoles, jueves en Madrid costará dormir. También pide el tiempo en Caspe por el campo. Vale. Pues mejor me lo pones si esos 33, 34 grados en Madrid les van a saber a gloria trabajando en el campo con estos 40 grados que hemos tenido en Caspe. Pues hoy y mañana va a hacer mucho calor en Caspe, sin lluvias, eso sí. El domingo entra el cierzo y la semana que viene, el lunes y martes, también con algo de cierzo. Eso significa que el calor será bastante llevadero, también 32, 34 grados a lo sumo, que ya os digo, comparado con hoy o con mañana es un buen pinchazo. Y parece ser que en Caspe será a partir del viernes de la semana que viene cuando vuelva a hacer bastante calor. Dicho esto, también muy posiblemente la semana que viene no sea de calor extremo, exagerado y de olas de calor descomunales. A mí personalmente los mapas del tiempo para la semana que viene, compañeras, no me dan mucho miedo, la verdad. Bueno, pues con esa predicción importante para el campo nos quedamos. Recordamos, 608-578-412, Fast Pass 944-10-20. Más mensajes, Lucía. Jorge Anglada pide el tiempo para Castellón todo el fin de semana. Pues el tiempo va a ser muy tranquilo en Castellón. De hecho, con una temperatura que esta tarde y mañana va a ser elevada, mañana será fácil que lleguen a los 36, 37 grados incluso en la misma costa, o sea que bastante calor. Lluvias no esperamos que haya. Sí, mañana por la mañana algunas nubes, por tanto despertarán un poquito cargadillos el sábado por la mañana. El domingo y el lunes lo que tendremos es viento del oeste. Eso lo que va a hacer es que se note el mismo calor, porque lo que hará es bajar la humedad, pero la temperatura seguirá elevada y el cielo bastante despejado. Van a notar una diferencia en el tipo de calor. Mañana muy pegajoso. El domingo y el lunes el mismo calor, la temperatura en sí, pero notarán menos calor porque habrá menos humedad y sudarán menos. Una información que estamos viendo de última hora, AENA avisa de posibles retrasos debido a una incidencia en los sistemas informáticos. Explican que se está trabajando para poder resolver esa incidencia lo antes posible, pero ahora que estamos hablando de planes para aquellos que tengan que volar, que viajar, pues esa última hora pasa por una incidencia en el sistema informático de AENA. Lo contaremos, estaremos muy pendientes. Mientras tanto, más peticiones. Lucía. Eva quiere el tiempo para 2 lugares diferentes. Para esta tarde en Ricla, que empiezan las fiestas de la localidad, y el fin de semana en Lanuza por el Festival Pirineo Sur, que hemos hablado, de hecho, hoy en el programa. Pues de momento nos vamos un poquito más al sur, allí en Ricla, y esta tarde calor. De hecho, de los sitios donde más calor va a hacer, todo el Valle del Jalón, de hecho, llegando hasta Zaragoza, pues va a tener unos 40 grados esta tarde de máxima. Y la máxima no se va a dar a las 3 de la tarde, se va a dar por lo menos a las 7. Eso es otra cosa que mucha gente también pierde la percepción de, no, ya avanzada la tarde se puede salir bien a la calle porque ha refrescado. Hombre, si a las 8 de la tarde tener 38 grados que habrá hoy es refrescar, pues vamos, tenemos que hacer como los animales nocturnos, salir ya directamente de noche. Mucho calor en Ricla, pero bastante sol. En Lanuza, cuidado mañana por la noche. Mañana por la noche es a eso de, pues a partir de las 10, 11 de la noche, que me parece que es momento álgido de espectáculos. Pues cuidado con las tormentas, porque además van a llegar de golpetazo. Tormentas que en muchos casos lo que van a traer es un viento bastante racheado y fuerte. Precaución mañana en Lanuza y de hecho en todo el Pirineo. Ya lo saben, quienes estén de fiestas, precaución estos días, un poquito de crema solar y la hidratación que no falte, y eso en Pirineo Sur. Insistimos y recordamos, 608-578-412, Fast Pass 944-10-20. Seguimos teniendo más mensajes, pero oye, si alguien se quiere adelantar, que nos están entrando por WhatsApp, por texto, si quieren ir más rápidos pueden llamar, pero de momento seguimos el orden. Lucía. Seguimos el tiempo para Punta Umbría, para Mamenchu, desde el lunes al domingo. Dice que está un poco afónica y por eso no llama. Vale, has dicho, Lucía, de lunes a domingo. De domingo a... De lunes a domingo. De lunes a domingo, o sea, se supone que toda la semana que viene. Mucho calor en Punta Umbría y cielo casi despejado todos los días. De hecho,
Allí en Huelva van a tener encima lo que se llama una coraza anticiclónica. Una coraza anticiclónica, madre mía, sí, Luismi. Sí, coraza, campana anticiclónica o la campana africana también se le llama. No deja de ser pues como una burbuja de aire caliente que imposibilita de que aparezcan tormentas, de que aparezcan nubes y de que baje la temperatura. Punta Umbría está muy cerca del mar. Eso sí que es verdad que hay que tener en cuenta que lo que habrá es bochorno. Por tanto, parece ser que sobre todo a partir del jueves el ambiente se va a hacer bastante caluroso. Mientras tanto, el domingo, lunes, martes, un calor pero bastante más soportable. De aquello que dices, bueno, el típico del mes de julio. Lo que habrá a partir del jueves ya será algo más desmedido y por tanto precaución pues desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Luismi, de todas formas, estamos hablando de esta primera hora de calor del verano que ha llegado algo tarde. No sé si es mucho pedir y adelantarnos mucho, pero los modelos vaticinan que vaya a haber muchas más como esta a lo largo del verano. ¿O qué es lo que te dicen esos mapas tuyos, Luismi? Los mapas están diciendo, y van como el gran Paco Martínez Soria, van don R que R, dando un anticiclón de las Azores bastante potente para las fechas. El anticiclón de las Azores, que aunque todo el mundo piense que las Azores son unas islas secas, es todo lo contrario, es básicamente porque ese anticiclón se mueve en el entorno de las Azores, pues cuando ese anticiclón es potente, el viento entra del norte y las grandes entradas de aire cálido se desvían un poquito más hacia el este. Parece ser que ese anticiclón va a seguir puesto ahí de esa manera por lo menos 3 semanas más. O sea que nos podemos meter fácilmente la segunda quincena de agosto, con el calor más extremo yéndose de Baleares hacia Italia y a Grecia, donde de hecho están teniendo los valores más elevados este año. Y en nuestro país, picos de calor, pero sin grandes olas de calor o sin grandes exageraciones. ¿Eso significa que va a hacer frío? No, no va a hacer frío, ya os lo adelanto. Bueno, pues no está mal que no vayamos tan agobiados. Tenemos un mensaje de un oyente en forma de audio, Ainara. Se llama Jorge. ¿Cuántos Jorges? Los Jorges y los Javis son los que están de moda. Sí. Buenos días, Luismi. A ver si me podrías decir hasta donde sepas el tiempo en Oto, que tengo al chico en los campamentos. Van a estar hasta el día 30 de julio. Gracias, un saludo. Muchos días, hasta el 30 de julio en Oto, pero bueno, lo que sepas, Luismi. De momento, a ver, a Jorge hay que decirle que para su hijo, pues en este caso sus hijos, vaya, de momento este fin de semana va a hacer mucho calor, sobre todo hoy y mañana. En Oto acabará tronando mañana por la noche, casi ya la madrugada de mañana al domingo, y notarán que el domingo refrescará. El domingo será un día, llámale cálido en Oto, pero no caluroso como será hoy y como será mañana, que conste que mañana todavía va a hacer mucho calor allí. La semana que viene, muy poca lluvia, de hecho, del día 22 al día 27, que es donde podemos hacer un poquito mejor la previsión, pues poca lluvia. Si llega a llover allí en Oto, será la tarde del jueves, en forma de algún chaparrón de verano. Y calor, pues a partir del jueves-viernes parece que se acentúa otra vez, con 32, 34 grados por las tardes. Las noches, la verdad que hay que decirle a Jorge que las noches espero que haya cogido una chaquetilla, porque las noches de la semana que viene serán fresquitas por allí. Seguro, aunque solo sea por si acaso. Sí, eso siempre se echa al zurrón, siempre. Muy bien. Lucía, tenemos más peticiones por ahí. Sí, una última petición que acaba de llegar. Monchi dice, pide el tiempo para la semana que viene en Sanlúcar de Barrameda. Vale. A ver, hemos hablado de Punta Umbría en Huelva, Sanlúcar, que en línea recta no está demasiado lejos de allí, como no en Cádiz. Lo primero de todo, antes de nada, tiene que comer pescadito frito, si no que no se vuelva a Aragón, ya te lo digo. Y dicho esto, pues allí en la desembocadura del Guadalquivir, un tiempo muy tranquilo, muy bochornoso el lunes, el martes y el miércoles, sobre todo eso, mucho bochorno, y el jueves, viernes, sábado va a hacer bastante más calor. De hecho, en la misma costa no, pero ya algunos kilómetros tierra adentro, si se van, por ejemplo, a Jerez, o si les da por irse a Sevilla, el jueves, viernes, sábado de la semana que viene, los 41-42 grados a la sombra están casi garantizados. Claro, nos había llegado uno muy, muy similar de Andrea, que se va, dice, de vacaciones al sur toda la semana, habla de Tarifa, pero también habla del sur de Portugal. Agonía de calor, se pregunta, yo creo que estamos, entiendo, ¿no? No sé si en la zona de Portugal igual hay mucha diferencia, pero en Tarifa poca diferencia con respecto a lo que has dicho, Luismi.
Sí, Tarifa lo que tendrá será algo más de viento, que parece que a mediados de semana se acentuará un poco, el viento de levante. Cuando sopla el levante es el solano, es nuestro bochorno, y por tanto cuando sopla bochorno ya sabes que va a hacer calor, pues allí igual, el levante trae temperatura elevada. Si se queda por allí por el sur y esa zona de Tarifa, sí que es probable que ese viento sea lo más destacable, y el calor el jueves, el viernes y el sábado. Puede ser que en Tarifa no haga tanto como en Sanlúcar. Es curioso, pero estamos en la misma provincia. Lo que pasa es que el viento de levante es como, os pongo un ejemplo, es como el fagueño, es como el zagüeño, nuestro viento del suroeste, que cuando sopla desde Daroca o, por ejemplo, Calatayud hacia Zaragoza, ese viento del suroeste, al llegar al Ebro se calienta mucho. Y a lo mejor en Calatayud tienes 30 grados y en Zaragoza hay 37. Eso lo crea ese viento, que al atravesar las montañas de la Ibérica se calienta. Allí pasa igual. El viento de levante entra por Tarifa, Algeciras o los barrios, esa zona del Peñón, entra, entre comillas, más fresco, y al atravesar toda la provincia de Cádiz y llegar al oeste, donde está Sanlúcar, llega mucho más recalentado. Pues 9 y 55 minutos. Matizamos información que contábamos hace un ratito, esas posibles incidencias que pueden provocar retrasos. Decíamos, un fallo en los sistemas informáticos de AENA. No, AENA es una de las compañías afectadas por una serie de problemas en los sistemas informáticos, lo que podría provocar retrasos en los aeropuertos de la red española. No es un fallo de AENA, sino que AENA es una de las entidades afectadas por una serie de incidentes informáticos que tratan de solucionar y sobre todo, e importante, dadas las fechas en las que estamos. A esta hora vamos llegando a la recta final de este Buenos Días Aragón y lo que hacemos es empezar a dar el relevo a nuestros compañeros de la Cadiera. Teresa Cano, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué nos contáis hoy en la Cadiera? Hoy sí que vamos a tener concurso de los castillos. Hoy sí. Que dejamos a los oyentes sin su reto la semana pasada. Vamos a aprender, bueno, igual no aprendemos, pero vamos a intentar hacer una gaita de voto, que se está celebrando este fin de semana Pire Nostrum en Voltaña, y vamos a hablar con los responsables de la potra salvaje. Con Isabel Ayun y el DJ turolense Fernando Moreno, porque... Los responsables, me encanta que son los responsables, claro, es que entre los dos han hecho la canción del verano, porque van a estar actuando en Villel. O sea, han pasado de estar en Cibeles el otro día con la selección y ahora se van a ir a la España vaciada a petarlo, porque esto en cuanto Seguro. suena... todo el mundo se viene arriba. Luismi, ¿esta la conoces o no? Hombre, claro que sí. ¿Quién no la conoce? Ahora ya sí, ¿no? ¿Qué tiempo van a tener en Villel? Nada, van a tener la noche del sábado al domingo. Empezará a refrescar, el domingo se estará bastante mejor. Mañana un calorazo que no se lo van a acabar. Pues van a bailar sufriendo. A base de bien. Sí, sí. ¿Qué le va a hacer? ¿Y sabéis quién es la abuela de dragones? No tengo ni idea. La tenéis controlada. Es una andaluza que se llama Guadalupe Fiñana. Vale. Que es una mujer ultra fan de Juego de Tronos. Empezó siendo fan de Juego de Tronos y ahora ya es fan de La Casa del Dragón. Pues ha salido en La Casa del Dragón. Se ha colado en el último episodio, sale ahí en un fotograma y vamos a charlarlo en un con fotograma. Él. Sí, es que realmente son 2 segundos, 3, pero oye, es que es majísima, de verdad, escucharla luego a Guadalupe. Ha merecido la pena ese fotograma para colarse aquí en la Cadiera, que llega enseguida a partir de las 10 después de actualizar las noticias de la jornada. Este Buenos Días Aragón cierra hasta el lunes a partir de las 7. Ainara Güerri, Lucía Carbonell, gracias. Luismi Pérez, muchas gracias por haber estado con nosotras. Gracias a vosotras. Después de estos rapapolvos musicales que te hemos dado. Pero nos volvemos a escuchar. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Oyentes, gracias y disfruten del fin de semana. Adiós. Adiós.